Amén, amado hermano. Espero estén teniendo una feliz noche. Que la gracia, el amor y la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret esté reposando sobre cada uno de vosotros. Le habla su hermano evangelista Luis Valerio desde la hermosa ciudad de Milwaukee, que por la infinita misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret estamos sirviendo acá desde el año 2018. Amén. Nuevamente es un gusto para mí, es un privilegio, es un honor ser un instrumento en las manos del Señor para compartir una porción de la palabra, de las Sagradas Escrituras, que estoy completamente convencido que va a ser de bendición para cada uno de vosotros. Amén. El día de hoy vamos a iniciar estudio en el libro de Gálatas. Y la metodología va a ser, vamos a leer los capítulos y conforme al Espíritu Santo de Dios nos vaya ministrando, entonces nosotros compartiremos una reflexión o compartiremos un comentario. Haremos un comentario. Espero que sea un estudio bíblico que le guste, y yo invito al Espíritu Santo que nos guíe en este estudio bíblico, que sea el Espíritu de Dios tomando posesión de mi mente, posesión de mis labios, que sea ahora en este momento usted, Señor, hablando a través de mí. Queremos escuchar más de usted, queremos ser más amigos suyos, amistarnos con usted, y a usted siempre sea la gloria y siempre sea la honra, Señor, el dominio y el poder, Jesús. Paséese en este lugar, paséese en nuestras vidas, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Oramos esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. La salutación. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso es este pasaje bíblico. Pablo, un hombre que practicaba el judaísmo, celoso de esa doctrina, aventajaba a muchos de sus compañeros. Gloria a Dios. Pero cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor en el camino a Damasco, en la ejecución de, su ministerio en el judaísmo, y cuando tiene ese encuentro con el Señor, que el Señor se le aparece, no le queda otra más que entender que lo que él venía haciendo no estaba bien. No le queda más que someterse y rendirse a la verdad absoluta de Cristo Jesús. En verdad no sé qué tiempo tenía él en el judaísmo, no sé qué edad tenía él cuando tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesús. Pero lo que sí es verdad es que tuvo una transformación de forma inmediata. Y así como había muchos cristianos que le temían a él, muchas personas que le temían, pero aún así este capítulo nos hace ver a nosotros que la persona que más ofrece resistencia, la persona que más te ataca, la persona que más te persigue, la persona que más te puede hacer daño, puede lastimar al cuerpo de Cristo, aún esa persona,
puede ser transformada por el poder de Dios. Aún esa persona puede ser cambiada de la noche a la mañana con el aparecerse de una luz incandescente y una voz que le diga: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Los muchos años de ministerios, los muchos años de búsqueda pueden ser transformados de la noche a la mañana por una verdad que se le era oculta a este hombre hasta ese momento. Se le era oculta. Vamos a continuar leyendo capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Versículo 11. El encabezado es: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Versículo 11 dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía
de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hay mucha información, en este segundo capítulo. Ahora Pablo resulta que comienza ahora a enseñar a los hermanos que ya habían aceptado al Señor, pero que todavía estaban sirviendo desde un aspecto legalista. ¿Y por qué el término legalista? El término legalista es porque estaban sirviéndole al Señor según los rudimentos de la ley, queriendo todavía ganarse su salvación según las obras, y no por la cruz, y no por lo que el Señor había hecho. Eso se conoce como la ofensa de la cruz. La ofensa de la cruz, ¿por qué es la ofensa de la cruz? Porque todavía hasta este momento las personas pensaban que la salvación todavía recaía en el esfuerzo humano. Y aquí, como lo acabamos de leer, no recae en el esfuerzo humano. Y él lo explica perfectamente allí. No es que ahora, porque estamos en el tiempo de la gracia, que ellos van a volverse atrás a construir en el pecado. No, es que ahora, desde la santidad, la gracia se va a observar para darle gloria a Dios, a Jesús, por el sacrificio de la cruz, y de que la salvación es meramente por fe en Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo, que no es de nosotros para que ninguno se gloríe, sino que la salvación meramente recae en nuestro Señor Jesús de Nazaret, que lo que nos corresponde a nosotros es por fe, bendito sea la gloria de Dios, por fe, acatar sus mandamientos, sus principios, sus estatutos,
pero no pensando que el hecho de que yo acate eso me da la salvación, porque estoy cayendo en una forma de vivir el Evangelio según el judaísmo, que la salvación venía por cumplir todos los elementos, los artículos de la ley, y por ese camino no es posible. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces comienzan a ver una serie de diferencias. Pablo, que está entrando, han pasado 14 años, pero Pablo ya ha tenido un entendimiento hasta este punto superior que sus compañeros de milicia, pongámoslo desde ese punto, y se encuentran en esta posición, pero que él entendió la verdad y que él no se va a dejar esclavizar según el entendimiento de otros creyentes, especialmente los que pensaban que se necesitaba todavía la circuncisión para obtener salvación y que sin circuncisión entonces no era posible la salvación, lo cual él inmediatamente descarta. Y también tiene un encuentro con Pedro, porque había un temor, hermano. Había un temor. Y ese temor, Pablo dice, no, a mí ustedes no me van a meter en su temor. Ya la verdad a mí se me ha sido revelada. Y yo no voy a caer en esa esclavitud de querer yo abandonar el sacrificio del Cordero, donde lo que me corresponde a mí ahora es glorificarle, es exaltarle, es bendecirle, es adorarle, es vivir una vida santo, apartada para Él, glorificando su sacrificio, pero que no es mi vida, que yo no me sacrifico para obtener mi salvación, porque entonces el sacrificio de la cruz no fue suficiente. Mi sacrificio es adorarle a Él, es bendecirle a Él, y por fe yo tengo que observar lo que Él ha dejado establecido, porque yo no voy a utilizar la gracia para volverme loco y cometer pecado, el cual colgó a nuestro Señor en el madero. Pero aquí bien claro está, hermano, esto no lo estoy inventando yo, aquí lo estamos leyendo, ¿eh? Vamos a seguir leyendo el capítulo 3, y una cosa ahí, que él dice que hay una hipocresía, porque ellos se le había revelado la verdad de la salvación por fe, y había unos que lo habían entendido, pero por temor a los judíos, que pensaban que no, que la justificación no era simplemente era por fe, sino que se requería una circuncisión como parte de la salvación. Entonces estas personas tenían, bendito sea la gloria de Dios, temor, y viviendo como los gentiles, pero cuando veían a los judíos, entonces se asustaban. Vivían igual, comían con los gentiles. Mi hermano, ¿sabes qué quiere decir esto? Comían con los gentiles. Ya te voy a explicar qué quiere decir eso. La palabra en inglés que llama fellowship, ¿verdad? No se me viene todavía a la mente qué es lo que quiere decir la palabra, pero ellos, comer era que ellos estaban compartiendo con ellos. Ellos estaban viviendo con ellos. Ellos estaban haciendo todo lo que ellos hacían. Ellos estaban con ellos, ¿vale? Ahí, comían con ellos. Ellos estaban compartiendo todo junto allí. Pero ahora resulta que cuando venían los judíos de la circuncisión, los judíos de la salvación por las obras, entonces ya ellos se atemorizaban y se escondían y se echaban para atrás a vivir en ese temor. Pero había aquí un hombre con personalidad y carácter y decía que no, que a mí se me reveló la verdad y yo la viví, se molesten y se molesten, tan sencillo como eso.
Capítulo 3. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, es una cosa increíble, hermano. Se la pasan viendo juegos de fútbol, juegos de básquet, no dejan lo que no hacen. Pero entonces cuando viene este tema, cuando vienen a este punto, quieren ser más santos que el Espíritu Santo. Se creen más justos que, no sé, que el hombre más justo que te pueda imaginar. Son selectivos a la hora de legislar la justicia, qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. Bendita sea la gloria de Dios. Se casan, se divorcian, no dejan lo que no hacen. Pero entonces caen en una tontería tan estúpida. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la fe o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermanos,
hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera tipificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vamos a leerlo una vez más. Gloria a Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo 28 se refiere, no está hablando de la distinción, sino que sin importar la condición, en Él todos, bendito sea la gloria de Dios, somos uno. No quiere decir que la mujer deja de ser mujer, o el hombre deja de ser hombre, o el esclavo deja de ser esclavo, o el libre, refiriéndose a la condición en la cual se encontró cuando llegó al Señor, si era griego o judío, sino que ahora en Él somos uno. Amén. Por Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos de Jesús la promesa. ¿Por qué somos nosotros? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Bendito sea la gloria de Dios. Y si vosotros sois de Cristo,
Ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Y por qué somos nosotros ahorita en este tiempo linaje de Abraham? ¿Por las obras? ¿O no fue por fe en Cristo Jesús? Me parece que es por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces ahora somos herederos según la promesa. Así de sencillo, ¿verdad que sí? Bueno, que toda la gloria y toda la honra sea siempre para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Padre, te damos gloria, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Jesús. Nos humillamos delante de usted, Padre. Ay, Padre, siempre pasa carbón encendido por nuestros labios. Padre, Señor, la trompeta está cerca. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes y mansos día tras día, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, Señor. Ayúdanos a humillarnos, Señor, de verdad. Revístenos de poder, de unción y de gloria, Jesús, de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Construye en nosotros un carácter, Jesús, como el suyo. Santifica y purifica nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga. Feliz noche. Bye.